Les doy la bienvenida nuevamente a este espacio de Código M. Algunas de ustedes tal vez ya me han visto por aquí, pero otras personas nuevas no. Mi nombre es Alejandra, pero me pueden decir Ale. Hago parte del equipo de Código M y en el día de hoy nuevamente estamos reunidas en un espacio para aprender sobre el síndrome de la impostora, que es ese sentimiento de que a veces no somos suficientes, de que a veces no vamos a poder alcanzar o no merecemos alcanzar las cosas que deseamos y que soñamos. Y para eso traemos una invitada súper especial que es Sara, pero ahorita les voy a contar un poquito más sobre ella. Ella también se va a presentar y nos va a compartir un poquito más. Pero primero agradecerles a ustedes por estar acá. De verdad que es muy maravilloso ver que somos casi 100 mujeres conectadas en distintos lugares de Latinoamérica para aprender y compartir sobre este tema. Es muy inspirador tenerlas acá. Y como siempre, quiero compartir unos acuerdos de participación previos para que nos desenvolvamos con éxito en esta sesión. Y es que siempre nos vamos a comunicar con respeto y empatía, mantendremos la escucha atenta. Para quienes les sea posible, dejar las cámaras encendidas. Siempre es muy rico poder vernos, poder reconocernos y poder reconocer esas caras de las personas que estamos aquí. También algo súper importante para esta dinámica de reunión virtual es que podamos tener nuestros micrófonos apagados, pero vamos a tener un espacio de intercambio, de conversación, donde vamos a poder prender nuestros micrófonos y llevar nuestras preguntas o nuestros comentarios. Y también el chat de Zoom está súper abierto, por ahí está Beatriz Ramírez, que es otra persona de nuestro equipo, que ella va a estar atenta respondiendo sus mensajes y también yo voy a estar ahí atenta respondiendo estos mensajes, así que sin más preámbulo, Ara, me encantaría darte paso, que nos cuentes un poquito más sobre ti, sobre cómo has llegado a aprender sobre este síndrome, perdón, de la impostora. Así que bienvenida y muchísimas gracias por estar en este espacio. Mil gracias, Ale. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están todas? Qué bonito ver a tantas mujeres dentro de este espacio con ganas de conversar de este tema que es tan importante y tan relevante. Me gustaría compartirles pantallita pues para contarles un poco de mí, pero también para que ustedes me cuenten un poquito sobre ustedes. Entonces, a ver, voy a compartir pantallita y eh, bueno, primero que nada, el nombre del taller que vamos a estar viendo hoy es Hackeando el síndrome de la impostora. Ahora, ¿por qué hackeando? Porque lo que vamos a poder hacer en este espacio, o lo que espero que logremos con este espacio, es entender un poco más a profundidad qué es este síndrome de la impostora y cómo puedo, más que ganarle, como entenderlo y saber cómo manejarlo, ¿no? Algo muy importante es que es algo que no necesariamente va a desaparecer de nuestra vida, ¿no? O sea, al final la inseguridad surge de las cosas que vamos viviendo en el momento, un poco también de las experiencias que tenemos. Si fuéramos perfectos no seríamos humanos, entonces probablemente en algún momento va a seguir apareciendo, pero ahí lo empoderante va a ser saber cómo manejarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a rasgos generales en el espacio? Vamos a conocernos, primero que nada. Luego vamos a poder tratar de entender qué es este síndrome de la impostora del que tanto hablamos, que tanto conocemos. Entender por qué lo tenemos, que también es bien importante, ¿no? Y hoy les adelanto que, como le decía el otro día a Ale también, siempre he tenido una relación amor-odio con síndrome de la impostora, porque lo hace sonar algo bien propio, ¿no? Como es mío, es mi síndrome o mi síntoma. Y en realidad es algo que se construye mucho en la interacción, con las expectativas que sentimos que otras personas tienen de nosotras, con la idea general de a qué le corresponde a la mujer, qué no le corresponde a la mujer o cómo debería de ser una mujer, ¿no? Con todas estas expectativas que se nos ponen. Entonces, en realidad, más que un síndrome, es algo que construimos en interacción con nuestro entorno. Y vamos a profundizar sobre eso también. Y una vez que tengamos esa claridad, eso nos da el poder de entender cómo podemos explorar y acompañar a nuestra propia impostora y cómo podemos empezar a darle las herramientas, a tener nosotras las herramientas para poder interactuar con ella desde la autocompasión y acompañándonos a nosotras mismas con ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, primero me gustaría presentarme un poquito, también me gustaría si es que ustedes se van presentando por ahí por el chat. Bueno, yo me llamo Araceli, pero todo el mundo me dice Ara, así que por favor díganme Ara con toda confianza. Nací y vivo en Lima, Perú, que es donde estoy ahorita, pero me gusta viajar y cada vez que puedo viajar trato de conocer otros lugares, otras culturas. Soy psicóloga, pero no puedo leer la mente, por si acaso, así que si les pregunto algo, me tienen que decir por el chat qué están pensando, porque no les voy a poder leer la mente.
Pero sí acompaño, aunque no pueda leer mentes, sí acompaño a otras personas a desarrollar esa capacidad de autoconocimiento que implica poder leerme a mí misma, ¿no? Y poder entender a mi propia mente. Y bueno, me encanta la naturaleza, me encantan los documentales, me encanta caminar y me apasiona mucho trabajar en temas de aprendizaje y desarrollo, ¿no? Y de ahí viene mi conexión con el tema del síndrome de la impostora. De hecho, yo ahorita estoy trabajando en Laboratoria, que bueno, me imagino que conocen Laboratoria, que es este bootcamp para mujeres que quieren, digamos, entrar al desarrollo web y que quizás no han tenido oportunidades educativas antes. Y es un síndrome que aparece mucho en este proceso de las mujeres de formarse, ¿no? Yo siempre les he dicho que las admiro, que son súper valientes, y en verdad las admiro 1000%, porque muchas de ellas o no han tenido la oportunidad de estudiar antes o simplemente han decidido dar un cambio completo a su carrera, ¿no? Y eso es algo que enciende mucho ese síndrome de la impostora cuando nos lanzamos algo nuevo. Entonces es algo que veo en mi día a día y que he venido ya trabajando 2 años en entender cómo acompañarlo desde la empatía, desde la compasión, y tratando de desarrollar junto con ellas estas herramientas como para poder ir manejándolo, ¿no? Entonces he estado trabajando, además del síndrome de la impostora, en general en temas de habilidades blandas, habilidades para la vida y de empleabilidad durante ya casi 3 años. Y bueno, me inspira muchísimo ver el crecimiento personal, profesional de todas las personas que acompañan este camino y va a ser bonito también compartir eso con ustedes, en verdad, no lo cambiaría por nada. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este espacio? Primero vamos a comprender qué es el síndrome de la impostora. Una vez que comprendamos qué es, vamos a poder reflexionar de por qué existe este síndrome. Y una vez que hayamos entendido qué es y entendido por qué existe, vamos a poder desarrollar e ir aplicando herramientas para poder identificar y manejar este síndrome cuando vaya apareciendo, para evitar que tenga un impacto tan grande en nuestras vidas. Por ahí se están presentando también en el chat, me encanta, por ahí Evelyn se presentó, la acaban de ascender en su trabajo, felicitaciones Evelyn. Sí, por ahí, en esos momentos justamente de cambio de nuevos retos es cuando más aparece este síndrome, ¿no? Entonces creo que va a ser súper útil que podamos verlo en este espacio. Bienvenida también Diana por ahí, que es chilena, que tiene un título profesional en arquitectura, me encanta, pero también ese cambio de carrera, ¿no? Que a veces también nos despierta un poquito de ese síndrome de la impostora. Súper. Entonces vamos a comenzar con una actividad donde seguramente vamos a conocernos un poquito más. Yo les voy a mostrar una serie de enunciados y quiero que si cumplen con al menos uno de esos enunciados, con las reacciones que tenemos en Zoom, o si las reacciones pero simplemente haciéndolo físicamente, levanten la manita, ¿ok? Voy a leer estos enunciados en voz alta, que son: si regularmente experimentas miedo al fracaso, o si trabajas de forma excesiva, ¿no? Por ejemplo, no dejas tiempo para el descanso. Si eres muy perfeccionista con tu trabajo, así de esas que ya está suficientemente bien, pero no, yo quiero que esté perfecto, ¿no? Y mil horas de dedicación más. Si postergas el trabajo también, no sé, quizás lo procrastinas porque sabes que va a ser retador y como que no sé si me va a salir bien, entonces lo pateo. Y también si es que regularmente te cuesta aceptar halagos, ¿no? Por ahí alguien te dice, ay, qué bonito te quedó tu proyecto. Y es como, ay, no espera tanto, como que está bonito, pero podría estar mejor. Si tenemos cualquiera de estas reacciones, si regularmente experimentamos cualquiera de estas cosas, levanten la manito. Por ahí veo que ya son un montón. La verdad, yo levanto mi manito también y me sumo. Soy particularmente víctima del perfeccionismo, que ya lo vengo trabajando bastante. Pero sí, la mayoría estamos levantando la mano, ¿no? Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque probablemente, todos están diciendo todos, somos víctimas de todas. Probablemente si es que esto es algo que se experimenta regularmente es porque de una forma u otra estamos conviviendo con ese síndrome de la impostora, ¿no? Entonces quería comenzar con esta actividad para que nos diéramos cuenta y pudiéramos ver también que en realidad no estamos solas en esto. A veces cuando pensamos en que nos sentimos de esa forma, se puede sentir como algo bien solitario, pero si se dan cuenta de todas las personas que están comentando en el chat y todas las personas que están levantando la mano, podemos ver que en verdad es una experiencia compartida, ¿no? Y a partir de eso podemos sentirnos acompañadas y desde ese lugar entrar a este espacio. Entonces, ¿qué es el síndrome de la impostora? Ahí antes de compartirles, me gustaría si es que alguien
¿Les gustaría abrir su micro y comentar un poquito qué ha escuchado de este síndrome? Pueden levantar la manito para compartir o pueden dejarlo en el chat, como ustedes prefieran. Por ahí no sé si, por ahí Antone, la veo con la manito levantada, no sé Antone si quieres compartir qué conoces sobre el síndrome de la impostora. Ahí tenemos algunas respuestas en el chat. Por ejemplo, Marcia dice que sabe que viene de la palabra impostora. Bueno, ¿alguien va a hablar? Adelante. Sí, creo que justo Antone iba a decir algo. Gracias, Sara. Bueno, primero buenas tardes a todas. Gracias por el espacio. Para mí, el síndrome de la impostora es cuando nosotras mismas no reconocemos quizás los logros o las cosas que nosotros estamos alcanzando, ¿no? Nos limita mucho a pasos o a cosas que nosotros queremos seguir. Nos sentimos como incapaces de que estamos alcanzando o logrando o aprendiendo de repente cosas nuevas. Y creo que esto no es para nada bueno, pero creo que todas vamos en ese camino, ¿no? De aprender, de seguir en nuestros estudios, nuestro aprendizaje y siempre motivarnos, ¿no? Para poder continuar. Buenísimo, mil gracias Antonio por compartir. Por ahí por el chat están dejando cosas similares, ¿no? Sentirse que no eres la persona que el resto ve en ti, que los logros son pura casualidad, ¿no? Que es algo bastante particular de este síndrome. Esta sensación de no sentirse suficiente o de que no doy la talla. Por ahí también Sandy dice sentir que hemos llegado a donde estamos por pura suerte, ¿no? Y no por nuestros propios méritos. Entonces, en términos generales, como quizás el no sentirnos tan merecedoras, o que, como que todo lo que yo he logrado y lo que he tenido ha sido un poco la suerte, ¿no? Entonces está como desconfianza con una misma. Y la verdad es que sí, miren, a mí me gustaría súper brevemente mostrarles un videíto respecto a esto. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Pero es una introducción súper cortita y precisa de lo que es el síndrome y luego entramos a hablarlo a profundidad. Entonces, déjenme ver que pueda prender igual los subtítulos en español. Y voy a poner la pantalla completa si estoy compartiendo con sonido. Even after writing 11 books and winning several prestigious awards, Maya Angelou couldn't escape the nagging doubt that she hadn't really earned her accomplishments. Albert Einstein experienced something similar. He described himself as an involuntary swindler whose work didn't deserve as much attention as it had received. Accomplishments at the level of Angelou's or Einstein's are rare, but their feeling of fraudulence is extremely common. Why can't so many of us shake feelings that we haven't earned our accomplishments, or that our ideas and skills aren't worthy of others' attention? Psychologist Pauline Rose Clance was the first to study this unwarranted sense of insecurity. In her work as a therapist, she noticed many of her undergraduate patients shared a concern. Though they had high grades, they didn't believe they deserved their spots at the university. Some even believed their acceptance had been an admissions error. While Clance knew these fears were unfounded, she could also remember feeling the exact same way in graduate school. She and her patients experienced something that goes by a number of names: imposter phenomenon, imposter experience, and imposter syndrome. Together with colleague Suzanne Imes, Clance first studied imposterism in female college students and faculty. Their work established pervasive feelings of fraudulence in this group. Since that first study, the same thing has been established across gender, race, age, and a huge range of occupations, though it may be more prevalent and disproportionately affect the experiences of underrepresented or disadvantaged groups. To call it a syndrome is to downplay how universal it is. It's not a disease or an abnormality, and it isn't necessarily tied to depression, anxiety, or self-esteem. Where do these feelings of fraudulence come from? People who are highly skilled or accomplished tend to think others are just as skilled. This can spiral into feelings that they don't deserve accolades and opportunities over other people.
And as Angelou and Einstein experienced, there's often no threshold of accomplishment that puts these feelings to rest. Feelings of imposterism aren't restricted to highly skilled individuals either. Everyone is susceptible to a phenomenon known as pluralistic ignorance, where we each doubt ourselves privately, but believe we're alone in thinking that way because no one else voices their doubts. Since it's tough to really know how hard our peers work, how difficult they find certain tasks, or how much they doubt themselves, there's no easy way to dismiss feelings that we're less capable than the people around us. Intense feelings of imposterism can prevent people from sharing their great ideas or applying for jobs and programs where they'd excel. At least so far, the most surefire way to combat imposter syndrome is to talk about it. Many people suffering from imposter syndrome are afraid that if they ask about their performance, their fears will be confirmed. And even when they receive positive feedback, it often fails to ease feelings of fraudulence. But on the other hand, hearing that an advisor or mentor has experienced feelings of imposterism can help relieve those feelings. The same goes for peers. Even simply finding out there's a term for these feelings can be an incredible relief. Once you're aware of the phenomenon, you can combat your own imposter syndrome by collecting and revisiting positive feedback. One scientist who kept blaming herself for problems in her lab started to document the causes every time something went wrong. Eventually, she realized most of the problems came from equipment failure and came to recognize her own competence. We may never be able to banish these feelings entirely, but we can have open conversations about academic or professional challenges. With increasing awareness of how common these experiences are, perhaps we can feel freer to be frank about our feelings and build confidence in some simple truths. You have talent, you are capable, and you belong. Everyone can use a little extra. Ahí está. A mí me encanta este video porque, bueno, me hace pensar muchas cosas, ¿no? Voy a parar de compartir un segundo porque se trabó un poquito mi Zoom, pero me hace pensar muchas cosas, ¿no? Lo primero es que llama la atención ver cómo incluso las personas que nosotros pensamos que lo tienen todo resuelto, las personas que han recibido mucho reconocimiento, también pasan un poco por este síndrome de la impostora. Y también es curioso ver, bueno, y es importante notar cómo se habla de que justamente el poder expresarlo con otra persona es lo que también nos permite poder manejar ese síndrome, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría también que hagamos en este espacio. Digamos, yo voy a seguir compartiendo, voy a explicar un poco de lo que es, pero va a ser un espacio súper co-construido porque siento que en ese expresar también vamos a poder liberarnos un poquito de eso. Entonces, un poco llevándonos el resumen de ese video, porque también por ahí vi que algunas no tuvieron la chance de poder abrir la pantalla para verlo, y no se preocupen que veo que por ahí algunas lo están pidiendo y le vamos a pedir a Ale que también lo pueda compartir, el enlace. Entonces, bueno, ¿qué es a grandes rasgos el síndrome de la impostora? Podemos decir que es un patrón psicológico en el que las personas, a pesar de obtener logros, y eso es importante, no experimentan una sensación de éxito, ¿no? Nos consideramos impostoras, no llegamos a reconocer nuestros logros como tales y tenemos un miedo infundado, entre comillas, y persistente de ser expuestas como fraude. Entonces, en esta simple oración, en verdad hay muchas cosas que ir desempacando, ¿no? Lo primero, a pesar de obtener logros, no experimentamos sensación de éxito. Esa es la primera clave muy importante. Y lo que tenemos que entender de ahí es que a veces lo que pensamos sobre nosotras mismas o nos decimos sobre nosotras mismas no siempre viene de la realidad. O sea, a veces si nosotras nos sentamos a factualmente analizar la data de los logros de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que muchísimos logros hemos tenido. Y aún así podemos tener esta sensación de que no somos exitosas o de que no somos suficientes, ¿no? Y entonces, si es que estoy logrando cosas, ¿por qué no logro como percibirme de esa forma? De una forma como muy positiva y de una forma de que pues soy capaz y de que tengo el talento y de que voy a lograrlo. Es porque también la forma en que nosotras pensamos de nosotras mismas no solamente viene de lo que realmente está ocurriendo, sino de lo que las otras personas nos dicen sobre nosotras. Y eso también es muy importante tomarlo en cuenta para ver ahora de dónde realmente surge esto, ¿no? Lo siguiente que es importante desempacar y que tiene que ver con lo que acabo de decir es
el miedo infundado, entre comillas, y persistente de ser expuestas como fraude. ¿Por qué ser entre comillas? Por lo que les digo ahora, ¿no? Infundado en el sentido de que realmente no estamos fallando en la vida, no estamos como no teniendo logros en general, sino infundado en el sentido de que justamente estamos logrando cosas, pero aún así nos sentimos de esta manera. ¿Pero por qué es infundado entre comillas? Porque igual tenemos un motivo para sentirnos de esa manera. Quizás no es que no estamos logrando cosas, sino que nos estamos poniendo expectativas muy altas y esas expectativas muchas veces no vienen solo de nosotras, sino de lo que pensamos que otros esperan de nosotras, ¿no? Y vamos a ver más adelante que eso no surge de la nada, sino surge un poco del pensamiento que se tiene de ¿para qué sirve una mujer en la sociedad y qué cosas debe de lograr? ¿No? Entonces muchas veces esos mensajes, sin darnos cuenta, los vamos recibiendo desde pequeñas, los vamos internalizando y después nos comparamos con esos estándares o con esas expectativas que otros tienen de nosotros. Y si no lo vamos logrando, nos sentimos impostoras, nos sentimos insuficientes, por más que estamos logrando cosas en el camino y que los objetivos que nosotras deseamos los podemos estar cumpliendo. Entonces hay dos cosas súper generales que pueden indicarles cuando están sintiendo o viviendo este síndrome de la impostora. Lo primero es la atribución externa. ¿Qué es la atribución externa? Esto que tantas de ustedes estaban mencionando de el tuve suerte, ¿no? De cuando algo me sale bien es porque fue gracias a que tuve suerte, ¿no? Entonces es esa tendencia a atribuir el éxito a la suerte, por ejemplo, no sé, a que el jefe me quiere y por eso me reconoce, o a cualquier otro factor externo que no tenga que ver realmente con mi esfuerzo o con mi capacidad, ¿no? La persona pensaría que tuvo un buen resultado en el proyecto, por ejemplo, porque tuve suerte o porque fue casualidad, y entonces, por lo tanto, pienso que no voy a ser capaz de volver a tener éxito en la siguiente ocasión, ¿no? Entonces, clásica de me fue bien en esta entrevista, pero no creo que me vuelva a ir bien en una entrevista porque me fue bien por suerte, porque me tocó una reclutadora que era súper buena onda y que le caí bien y entonces por eso me fue bien, pero si me vuelvo a enfrentar a eso, seguro no me va a ir bien, ¿no? Y como parte de esto, ocurre también que desestimamos mucho el feedback positivo que podemos recibir, ¿no? Alguien nos elogia el proyecto y es como no es para tanto, porque al final creo que realmente no es mi proyecto, creo que simplemente te caigo bien, ¿no? Entonces, esa atribución externa, de como que las cosas, el éxito, los reconocimientos, todo no viene de mí, de mi trabajo, sino de lo que los otros piensan de mí o de la suerte que pude haber tenido, ¿no? Ese es un indicador grande del síndrome de la impostora. El otro indicador grande o la otra cara de la moneda, porque en verdad van bien de la mano, es el soy una farsa, ¿no? Un poco esta percepción de insuficiencia que podemos tener. Creer que no nos merecemos el éxito que hemos tenido, nuestra posición profesional, porque en verdad no somos tan buenas como la gente piensa que somos, porque las cosas que hemos logrado las hemos logrado por suerte, ¿no? Pensamos que de alguna manera hemos engañado a las otras personas para hacerles creer que en verdad somos más exitosas de lo que somos y también pensamos que a fin de cuentas no voy a lograr cumplir con las capacidades y con las habilidades que otros esperan que yo pueda tener. A pesar de que la evidencia demuestra lo contrario, y eso es muy importante, ¿no? Me puede haber ido muy bien todo este tiempo, pueden haberme ascendido en el trabajo justamente porque me desempeñé muy bien en mi rol, y aún así puedo sentir que no voy a ser capaz de asumir este nuevo reto, ¿no? Y que no tengo las capacidades de hacerlo. Y a esta percepción de insuficiencia, va unida un miedo persistente de ser descubierto, ¿no? Cualquier día mi jefe se va a despertar y se va a dar cuenta de que en verdad no soy tan buena como piensa que soy, que piensa mucho de mí para lo que realmente yo puedo aportar, ¿no? Entonces este miedo a ser descubierto, a ser desenmascarado. Y este es el otro indicador grande de que el síndrome de la impostora es algo con lo que convivo, ¿no? Y se manifiesta de muchas formas distintas, ¿no? Pensar que lo vas a hacer todo mal, sentirte un poco incompetente en lo que estás haciendo, tener dificultad para recibir elogios, pensar que en el fondo no mereces tu rol, tu proyecto, la oportunidad en la que estás, o pensando que lo que logras al final nunca es suficientemente bueno y que siempre necesitas hacer más, ¿no? ¿Y por qué pongo este dibujito al medio? Que a mí me encanta, me parece muy bonito y por eso quería compartirlo con ustedes también. Si se dan cuenta, se trata de dos personitas, ¿no? Y a mí lo que me gusta compartir es que
todas tenemos distintos lados de nosotras mismas, ¿no? O sea, nosotros, claro, al final somos una persona completa, pero tenemos distintos lados que surgen por distintos motivos. Quizás yo como Araceli tengo un lado mío que es súper confiado, que se lanza con todos los retos, porque siente que tiene la capacidad de poder asumirlo, porque en algún momento lo he logrado. Pero también yo, Araceli, tengo un lado mío que le tiene un poco más de miedo a los retos, sobre todo para situaciones a las que quizás antes no me ha ido tan bien, ¿no? Entonces tenemos que poder entender que como seres humanos tenemos partes de nosotras que incluso a veces pueden ser contradictorias, ¿no? Entonces, incluso pueden haber personas acá que digan, si yo soy súper confiada el 90% del tiempo, siento que no tengo, no sé, problemas de autoestima, o que en verdad logro tener súper bajo control mi trabajo, porque el momento en que aparece un reto, aparece este otro lado mío que tiene un poco más de miedo, que se siente como una impostora, y es justamente eso, ¿no? El cambio en, digamos, en lo que estamos viviendo en ese momento, saca a la luz otra parte de nosotras que no siempre está ahí todo el tiempo, ¿no? Pero es normal, como seres humanos tenemos distintos lados de nosotros mismos que aparecen en distintos momentos y se trata no de tratar de erradicarlos, porque al final son parte de nosotras, sino de aprender a integrarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo conectarme de nuevo con ese lado mío que confía en mí, que sabe que yo puedo, para acompañar a ese lado mío que está apareciendo en este momento que no me da la fe, ¿no? Entonces, entramos a hablar un poquito de por qué lo tenemos. No sé si estoy corriendo mucho, si sienten que estoy corriendo mucho, me lo ponen en el chat, pero es que quiero también que lleguemos al ejercicio que es más bonito. Acá les comparto algunas posibles fuentes de origen, que es lo que les estaba comentando antes, ¿no? Que esta relación amor-odio con el término del síndrome de la impostora. Porque claro, síndrome suena como que es algo mío, ¿no? Casi como que me enfermé y esto apareció. Y en realidad no, el síndrome de la impostora es algo que aparece en la relación. Y creo que ahí es importante tener en cuenta, yo me imagino que acá somos todas mujeres, o la gran mayoría nos identificamos como mujeres, y a mí me gustaría reflexionar con ustedes que eso es algo que implica también o que influye también sobre el síndrome de la impostora. Si se dan cuenta, muchas de ustedes cuando nos comentaban por qué entraron a este taller, a este espacio, comentaban que sentían este síndrome de la impostora porque estoy cambiando de carrera o porque tengo este nuevo reto laboral. La mayoría de nosotros la siente dentro del ámbito laboral. Y la verdad es que eso no es coincidencia. Hasta cierto punto de la existencia, pues era mucho más aceptado y hasta ahora en ciertos rubros es así, se espera mucho más de los hombres a comparación de las mujeres para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el rubro de la tecnología. Laboratoria en sí como organización surgió porque había una cantidad desproporcionada de hombres a comparaciones de mujeres en el rubro de la tecnología. ¿Por qué? Porque socialmente existía la expectativa de que los hombres estaban hechos para ese tipo de carreras, mientras que las mujeres no. Y es más, si nos remontamos a más atrás en el tiempo, no solamente la tecnología, hubo un punto en que las mujeres no podían trabajar, ¿no? O sea, ustedes sabrán que hemos luchado bastante por ese derecho, ¿no? Entonces, en la concepción que tenemos a nivel social, los hombres son los que están hechos para estar en la esfera pública, para trabajar, para traer la remuneración a la casa y cuidar a la mujer, mientras que la mujer justamente se dedica a cuidar la casa, cuidar al bebé y etcétera. Ahora, eso ha ido cambiando mucho con el tiempo, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que en verdad hombres y mujeres ambos podemos cumplir ambos roles, pero en un momento fue así. Y sin darnos cuenta, hay ciertos espacios laborales en que esa idea permanece, ¿no? Y no solamente ciertos espacios laborales, sino los mensajes que vamos recibiendo. Y a eso iba un poquito también. Quizás habrán algunas personas acá que les resuena lo que estoy diciendo con mensajes que no sé, quizás recibieron en su familia, o que les resuena con mensajes que recibieron en la escuela, o les resuena con mensajes que ustedes ven en las series, en las películas, ¿no? Entonces, de cierta forma, estos estereotipos de género, estas ideas de cómo tienen que ser los hombres, cómo tienen que ser las mujeres, a qué se tienen que dedicar los hombres, a qué se tienen que dedicar las mujeres, nos comunican esta idea de que las mujeres no estamos hechas para ciertas cosas. Por más que no lo pensemos de forma consciente,
hasta cierto punto en nuestra inconsciencia es probable que tengamos esa idea ahí y que eso nos está fastidiando un poquito, ¿no? Entonces, cuando saco el pie de la casa, saco el pie donde me corresponde y me lanzo a hacer algo que socialmente me dicen que no estoy preparada para hacer, claro que me va a salir el síndrome de la impostora, ¿no? Estoy, digamos, yendo un poco en contra de la corriente, un poco en contra de lo que la gente espera de mí o dice que yo debería estar haciendo. Y si no tenemos, por ejemplo, personas en mi entorno que me dicen, ¿estás preparada para hacerlo? Y que me dan esos mensajes, es incluso más difícil vencer el síndrome de la impostora. Entonces, ¿por qué me mando todo este speech? Porque yo nunca les voy a decir a ustedes que ustedes tienen el síndrome de la impostora. Yo no creo que es algo nuestro de las mujeres, yo creo que es algo que se construye con la expectativa que se tiene de nosotras, ¿no? Entonces tampoco no quiero que piensen que es algo propio o que hay algo mal conmigo o que se trata de un tema de mi autoestima. Se trata de muchas cosas, ¿no? Incluyendo lo que la sociedad me dice que yo debería hacer. Entonces, una cosa o una posible fuente, y probablemente la fuente principal del síndrome del impostor es eso. Es un poco los mensajes que vamos recibiendo por personas alrededor de mí, porque si yo veo lo que yo estoy haciendo, yo puedo ver que he logrado cosas, yo puedo ver que soy capaz, ¿no? La evidencia me lo dice, pero quizás el entorno no, ¿no? Y eso también influye bastante. También puedo tener esta presión, como les decía, no solamente es el ideal colectivo, sino que estos mensajes se repiten en distintos espacios en los que estamos, ¿no? Como les decía, los podemos recibir en la familia, lo podemos recibir en la escuela, lo podemos recibir en las noticias, en los medios de comunicación, en los libros, películas, en un montón de espacios. Y eso nos pone cierta presión de, si no me creen capaz, yo tengo que demostrar que puedo, pero ¿cómo voy a demostrar que puedo si me están diciendo que no soy capaz, ¿no? Entonces esa presión genera el síndrome de la impostora. Y por otra parte, estos estereotipos de género, ¿no? A los hombres se les educa para ser fuertes, valientes, competitivos. Yo justo el otro día estaba viendo un video que hablaba de cómo, miren, de cómo cuando se trata de postular empleos, vemos la vacante y vemos todos los requisitos. Los hombres se lanzan a postular, aunque solo cumplan con el 60% de los requisitos. No cumple con todo, pero se lanzan igual. Las mujeres, por otra parte, si no cumplo con el 100% de lo que me están pidiendo, entonces no voy a postular, ¿no? Es un poco como, no es suficiente. Entonces, a los hombres se les educa para tú arriésgate, tú hazlo nomás, confía en ti porque tienes la capacidad de hacerlo, aunque no cumplas con todo lo que te están pidiendo. Mientras que a las mujeres nos socializan para ser cuidadoras, para ser empáticas y para ser perfectas, ¿no? Recibimos mucho este mensaje de que lo que hagas lo tienes que hacer súper bien. Y eso también influye en la forma en que nos vemos a nosotras mismas, en qué tanto tenemos esa confianza de lanzarnos a hacer cosas que salen de nuestra zona de confort. Entonces, justamente esto, ¿por qué es más frecuente en mujeres? Porque eso es una realidad y hay muchas investigaciones que nos lo demuestran. Es mucho más presente en las mujeres que en los hombres. Lo primero, aparte de todo lo que ya hemos venido hablando, es la falta de referentes, ¿no? Cuesta desear y creerte algo que ni siquiera existe. Por ejemplo, en el mundo de la tecnología, ¿a cuántas mujeres líderes en el mundo de la tecnología conocemos, ¿no? Si entramos a alguna de las empresas que yo admiro y me pongo a ver cuántas mujeres en esa empresa ocupan una posición de liderazgo, probablemente vamos a encontrar a menos mujeres que a hombres en posiciones de liderazgo, ¿no? Incluso si es una empresa que está haciendo el esfuerzo de tener unas políticas inclusivas, es una realidad que hasta el día de hoy hay menos mujeres en un puesto de liderazgo que hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a creer que soy capaz de llegar a ese punto si no encuentro referentes de mujeres exitosas a ese punto? Y además, y esto surge de las redes sociales, pero los referentes que sí vemos, que son perfectos, ¿no? Clásico de quién no se ha comparado con un TikTok de esta chica que es líder y que se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana a tomar el desayuno perfecto y a tener tiempo de hacer ejercicio para irse a trabajar y después regresar a la casa y tener la noche perfecta. O sea, lo que sí vemos es un ideal que es difícil de alcanzar, ¿no? Y referentes comunes y corrientes, como tú, como yo, pero que ocupen una posición de liderazgo, es difícil visibilizarlos. Después, hay una falta de expectativas
de la sociedad con las mujeres, ¿no? Lo que veníamos hablando antes. El entorno suele preguntarse cuando ve a una mujer en una posición de liderazgo, sobre todo en ciertos sectores como la tecnología, ¿cómo llegó hasta ahí, no? Y esas dudas exteriores engrandecen esa creencia interna que podemos tener de no ser suficiente. Y por último, la perfección, que era algo que también veníamos hablando. Tenemos muchos mensajes sobre la perfección y entonces es normal que nosotras mismas tengamos niveles altos de exigencia con nosotras mismas. Cuando hicimos ese ejercicio inicial y yo pregunté quién era perfeccionista, se levantaron 5.000 manos, ¿no? Entonces, cuando tienen esa expectativa de nosotras, de cumplir con todo, de poder ser perfectas, inevitablemente nosotras terminamos esperando eso de nosotras mismas también. Y eso genera lo que se llama miedo a brillar. A mí me encanta este término. De hecho, este término viene de un libro que ahorita se me fue el nombre. Este es un capítulo del libro, pero lo voy a buscar. Les prometo que lo voy a buscar y se lo voy a dar a Ale para que también se los podamos mandar. Pero básicamente, el capítulo de miedo a brillar habla de cómo las mujeres tenemos miedo de brillar o no nos sentimos cómodas necesariamente brillando. ¿Por qué? Porque tenemos ese síndrome de la impostora, ¿no? Entonces, cuando aparece la oportunidad de asumir un reto, quizás la pensamos 2 veces y no lo lanzamos mucho porque pensamos que no lo vamos a lograr. Entonces, todo esto genera que nosotras como mujeres a veces nos limitemos un poquito. Y ese es como el impacto principal que el síndrome de la impostora tiene en nuestras vidas, ¿no? Nos apodera un poquito de nosotras cuando no logramos reconocerlo, cuando no logramos entenderlo, y eso nos frena de salir de nuestra zona de confort. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos todo lo que hemos hablado hasta ahorita? Porque es súper empoderante darte cuenta que no es algo necesariamente tuyo, viene de como mensajes que recibo, de la forma en que he crecido, pero la buena noticia de eso es que puedo lograr desprenderme con ciertas estrategias y con ciertas herramientas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a pasar ahora a la parte del ejercicio, que es lo que más me gusta, en donde vamos a explorar y ayudar a nuestra propia impostora. Ya sabemos qué es. La impostora es la que me critica, la que no confía en que yo voy a poder, la que me dice que todo lo que lo logro por suerte. Ya sabemos que está ahí, ya sabemos que es parte nuestra y probablemente no va a desaparecer, que es lo que les decía. Es una parte de nosotras que está ahí por un motivo. En verdad no nos quiere hacer daño, nuestra impostora nos quiere proteger, ¿no? Nos está tratando de empujar a, oye, pero tienes que lograrlo todo y tienes que ser perfecta para que en verdad tengas un lugar, para que los demás te reconozcan, ¿no? O sea, de cierta forma, a su manera, que no es una manera muy bonita, pero a su manera, está tratando de ayudarnos y de prepararnos para enfrentarnos a un mundo que espera mucho de nosotras, ¿no? Entonces yo te critico para hacerte más fuerte y para que puedas enfrentarte a ese mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en verdad no lo está haciendo de la forma correcta, no nos está ayudando mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber que está ahí, reconocerla cuando aparece y enseñarle a hablarnos de una forma más bonita, de una forma más autocompasiva, ¿no? Como enseñarle cómo necesito que me acompañes, cómo necesito que me orientes. Porque esto es algo que en teoría deberíamos aprender desde que somos pequeños, ¿no? En la relación con nuestros papás, ellos nos enseñan un poquito a cómo hablarnos a nosotras mismas. Pero pasa que muchas veces no terminamos de desarrollarlo y es algo que tenemos que seguir trabajando cuando somos grandes. Entonces vamos a dar primero el primer paso. Este va a ser un ejercicio súper bonito en el que después vamos a compartir y va a tener 2 pasos. El ejercicio de visualización y el ejercicio de los pensamientos, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir pantalla para esta parte porque me parece bonito que podamos vernos entre todas. Entonces vamos a empezar con el ejercicio de visualización. Y ahí quiero que todas se sientan cómodamente donde ustedes estén. Si quieren que sea con las piernas dobladas, con las piernas dobladas, si es en sus rodillas, como se sientan más cómodas. Y quiero que cierren los ojos. Entonces vamos preparándonos, siéntense cómodamente, cierren los ojos. Una vez que ya estén sentadas en su lugar, que se sienten cómodas, que hayan cerrado los ojos, quiero que se imaginen a su impostora, ¿no? Imagínense a esa vocecita que aparece en ciertas situaciones y que las van criticando de vez en cuando. Quiero que se imaginen cómo se ve, ¿no?
puede ser una figura humana, puede no ser una figura humana, puede ser grande, puede ser chiquito, puede ser de un color, puede ser de otro. Entonces quiero dedicar unos segundos a que la visualicemos, cómo aparece en nuestra mente. No hay una forma correcta de verla, como parezca, está bien. Y una vez que la veamos, quiero que le preguntemos, ¿por qué estás aquí? ¿No? ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Por qué estás apareciendo un poquito en mi mente? Y nos damos el tiempo de escucharla. Listo, ahora abrimos los ojos y no sé si alguien me quisiera compartir qué apareció en su mente, ¿no? Un poquito cómo se ve esa impostora. En mi caso, yo me veo a mí misma, o sea, yo sí he tratado de hacer este ejercicio 1000 veces, pero cada vez que cierro los ojos, en verdad me veo a mí misma, o sea, como que es una parte mía, ¿no? Pero no sé si alguien la ve de una forma distinta, cómo se ve, qué cosas les dicen, si alguien quisiera compartir por ahí. Ahí Cindy, por ejemplo, dice, soy yo misma con miedo. Dale, Tatiana, que por ahí levanta su mano. Ahí está. ¿Te escucho? Sí, sí te escuchamos. Sí, igual me vi a mí misma, pero me vi súper asustada. O sea, bueno, saludo a todos que me vi asustada y me decía que me quería ayudar a mí misma. Que si estaba ahí, era para que por fin saliera adelante. Eso fue lo que vi. Buenísimo. Gracias por compartir. Sí, y está súper importante la emoción que podemos ver, ¿no? Varias también mencionan por el chat, me vi asustada, o me vi enojada, o me vi sintiendo algo. Dale, Lucía. Hola, ¿qué tal? Para mí creo que fue un poco diferente a lo que mencionan. Fue más como una versión mía, un poco darks. Un poco como que quiere verme equivocarme y, y como que constantemente me está repitiendo las cosas en las que probablemente a ella le da miedo que falle, ¿no? Y como que en esa especie de imaginación de que tuve, como que yo trataba de cuestionarle, pero ¿por qué se aparece, no? O que me dejara en paz o algo así. Pero sí. Buenísimo, gracias. Y a veces nos pasa que pensamos como en los escenarios que nos dan miedo y al final no nos atrevemos a, ¿no? Es una forma de protegernos también, como si me imagino lo peor que podría pasar, al final termino, digamos, evitando esa situación y es una forma de protegerme a mí misma también. También por ahí, por el chat decían, no sé, cosas como vi a mi mamá o vi a tal persona, ¿no? Y probablemente es una persona de la cual hemos recibido esos mensajes que ahora nos decimos a nosotras mismas. O veo a mi yo de secundaria, mi yo de adolescente, que coincidentemente es cuando somos un poquito más vulnerables a esos mensajes. De hecho, cuando somos adolescentes estamos desarrollando una parte del cerebro que se llama el cerebro social. Y básicamente es esa parte que nos vuelve sensible o que le atribuye mucha importancia a lo que dicen los demás de mí. ¿Y por qué pasa esto en la adolescencia? Porque estamos recién desarrollando nuestra identidad, estamos explorando quiénes somos, qué somos, ¿no? Como que queremos definirnos a nosotras mismas. Y parte de lo que hacemos para poder lograr eso es escuchar lo que los demás nos dicen sobre nosotras, ¿no? Y nos volvemos más sensibles a esos mensajes. Por ahí, a ver, Ale también está levantando la mano. ¿Cuál de las Alex? Seré yo. Tú. Sí. Vale. Yo me imaginé como a mí misma, un poco más joven, pero así como malvada. Tenía una vista malvada, como acusándome y culpándome y diciéndome, claro, pero es que donde tú has llegado ha sido por casualidad. Entonces, ¿qué esperas en tu futuro? Algo así. Como, sí. Uh-huh.
Y creo que eso es súper interesante, ¿no? Porque o sea, nos muestra a nosotras mismas cómo vemos a nuestra impostora. Es algo súper amenazante para mí. Cuando en realidad la pobre impostora en verdad lo que quiere hacer es protegerte, ¿no? Y decirte, oye, prepárate para esto porque puede salir súper mal. Tienes que ser X, Y, Z. Y lo hace como una forma para protegerte, para que las cosas te salgan bien, para que no te expongas a situaciones que te hagan sentir mal. Pero en realidad como las situaciones que salen de nuestra zona de confort, es como equivocarte no es nada malo, ¿no? Pero tu impostora no sabe eso. Tu impostora piensa que todo tiene que salir perfecto a la primera. Dale, Jessy. Eh, Hola, en mi caso fue más que una imagen, fue una voz que está súper molesta con eso que me paraliza. Es decir, que me paraliza y no me deja tomar acción. Claro. Sí, totalmente eso es algo que puede pasar, ¿no? O sea, cuando dudamos de nosotras mismas, también a veces nos quedamos congeladas, un poquito como no sé para dónde ir. Entonces, por ahí he visto que varias ya hicieron el segundo paso, que es comentar un poquito qué es lo que esa impostora me dice, ¿no? Entonces, no vas a poder, o para qué te vas a arriesgar si no lo vas a lograr, si todo lo que logras en verdad es por casualidad. Y todas lo vemos de una forma distinta, pero es muy curioso ver que varias de nosotras la vemos como alguien molesta, o como alguien dura, o como alguien oscura, ¿no? Entonces, ahora que ya hemos identificado a nuestra impostora, que sabemos cómo la vemos, tenemos que cambiar un poco nuestra perspectiva sobre ellas. Está tratando de ayudarnos, pero no ha encontrado la forma correcta de hacerlo. Entonces, el siguiente paso, lo que sí ahora es justamente poder reconocerla y poder saber cómo conversar con ella, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el segundo paso? Una vez que la vemos y la reconocemos, nos toca ayudarla. Nuestra impostora aprendió a ser como es por las experiencias de vida y los contextos en los que vivimos, que justamente nos alimentan el perfeccionismo, la autocrítica y ese miedo al error. Entonces es normal que nuestra impostora aparezca de vez en cuando y en vez de tener la expectativa de quitarla de nuestras vidas, hay que enseñarle a ser gentil y a usar su voz para motivarnos en vez de para detenernos, ¿no? Tiene una buena intención, pero la forma en que nos dice las cosas al final nos frena y tenemos que encontrar de que nos diga las cosas de una forma en que nos permita sentirnos acompañadas y sentirnos apoyadas, porque miedo vamos a sentir. Entonces, al fin y al cabo, la presencia de nuestra impostora en verdad es reflejo de que vamos a intentar algo que está fuera de nuestra zona de confort y que quizás no estamos confiando al 100% en que tenemos la capacidad para poder hacerlo, ¿no? Entonces vamos a cerrar este ejercicio, o bueno, este taller, teniendo 10 minutitos para hacer un ejercicio para ayudar a nuestra impostora. Yo aquí voy a compartir musiquita y lo que vamos a hacer es que tenemos 10 minutos para escribirle una carta a mi impostora. Pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo en la compu, como ustedes prefieran. Y si no saben ni por dónde empezar o cómo hablarle a esta impostora, quiero que piensen lo siguiente. Si mi impostora en verdad fuera mi mejor amiga, criticándose a sí misma, ¿no? La escucho diciéndose esas cosas a ellas, ¿qué le diría yo a mi mejor amiga? Si la escucho decirse a sí misma que no vas a poder, que todo es por suerte, que en verdad no eres capaz, ¿qué le diría yo a esa amiga si es que escucho que se está diciendo eso a sí misma, ¿no? Eso puede ser un buen camino como para empezar a entender cómo hablarnos con más compasión. En realidad es más fácil hablarle con compasión a otra persona que hablarnos con compasión a nosotros mismos porque estamos acostumbradas a autocriticarnos mucho. Entonces vamos a tener 10 minutos para hacer este ejercicio. Listo, nos vamos desconectando un poquito del ejercicio. Seguro por ahí un montón se quedaron con ganas de seguirle hablando porque a veces el tiempo se queda cortito, pero ya tenemos el tiempo justo y nos toca cerrar. Por mi parte, en verdad, antes de que por ahí Ale les pregunte también otras cositas, agradecerles mucho por estar en este espacio. No es fácil enfrentarse a tocar temas como este, que a veces pueden ser o hacernos sentir súper vulnerables, pero nada, en verdad, gracias por toda la apertura, por compartir tanto conmigo en este espacio, por co-construir el espacio conmigo. Creo que ha sido muy bonito poder compartir y espero que se lleven una herramienta valiosa, ¿no? Ya saben, cada vez que su impostora esté siendo muy dura con ustedes, traten de hablarle desde la compasión y ayudarla a que ella aprenda también a hablarnos a nosotras de una forma distinta.
Y también aprovecho para que si alguna de pronto tiene alguna pregunta, duda, comentario o algo así, puede ir levantando la mano y podemos ir abordando esas preguntas y esos comentarios mientras van respondiendo la encuesta. Si alguien se anima, también puede abrir el micrófono. Vemos igual muchos comentarios de agradecimiento. En realidad este espacio fue muy chévere, muy lindo. Se sintió como un abracito al corazón. Creo que muchas podemos coincidir en eso. Dale, Sandra, adelante. Muy buenas noches. Ante todo, primero agradecer a Araceli y también a este espacio de Código por ese taller. Fue realmente muy enriquecedor. Y bueno, tenía una pregunta, Araceli, ¿cómo podríamos seguir también, digamos, ayudando a nuestra impostora? ¿De qué manera podemos seguir, digamos, conociéndola, ayudándola? O sea, a través de libros, o tal vez de algunos ejercicios, algo que nos puedas también recomendar, por favor. Gracias. Sí, claro que sí. Mira, algo más que pueden hacer es entrar un poquito a entender por qué ella se siente de esa manera también, ¿no? Como siempre, tratar de hablarle desde el diálogo. Y yo les recomiendo que hagan ese mismo ejercicio de cerrar los ojos, de verla enfrente tuyo y preguntarle, hablarle, digamos, a la imagen que están viendo y preguntarle cuando aparezca, ¿no? Cuando se den cuenta de que están ahí, cierren los ojos, visualícenla y pregúntenle por qué estás ahí, por qué estás aquí, ¿no? ¿Por qué apareces conmigo ahora? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás tratando de decirme estando aquí conmigo? Y algo que también puede ayudar muchísimo es que a veces nos sesgamos hacia todo lo que nos falta o todo lo que no logramos y nos olvidamos de ver, porque es lo que nos da miedo, ¿no? Y nos olvidamos de ver de todas las cosas que sí estamos logrando, por más pequeñas que fueran. Entonces algo que también ayuda muchísimo cuando ella va apareciendo es sentarte con ella, ¿no? Y decirle, mira, vamos a pensar en todas las cosas que sí hemos podido lograr y que nos demuestran que somos capaces, ¿no? Como les decía, muchas veces esa sensación no viene de lo que realmente está pasando, sino de lo que nos da miedo que sea la realidad, que es el no poder ser capaz. Entonces, aterrizar un poco y regresar un poco a la realidad, conectar con eso, nos puede ayudar mucho también. Entonces, sentarme a simplemente escribir cuáles son las cosas que he logrado esta semana, de qué cosas me siento orgullosa que logré o que yo misma he hecho. Y puede ser algo súper chiquito como puede ser algo súper grande, ¿no? Puede ser que no se gane algún premio esta semana, pero también puede ser, esta semana logré cocinarme algo saludable a mí misma, me di el tiempo de hacerlo, que es algo que normalmente no hago y estoy contenta por eso, ¿no? Cualquier cosa que sienten que les demuestra a ustedes que en verdad están haciendo algo bueno por ustedes mismas. Muchas gracias. De nada. Ahí Joana también tiene su mano levantada adelante. También les recuerdo a quienes todavía no han llenado la encuesta, para que nos ayuden llenándola, se las voy a enviar aquí nuevamente por el chat. Muchas gracias. Dale, Joana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de participar. En mi caso, impostora es más que todo está centrado en el miedo que te congela cuando no sabes hacia dónde orientarte, no sabes qué hacer. Yo quería más que todo consultarles a ustedes en general como grupo, ¿cómo ustedes encontraron esa pasión en el mundo de la tecnología? ¿Cómo descubrieron que lo que querían hacer, hacia dónde querían orientar su vida, estaba en el mundo de la tecnología? O en general, ¿cómo logran encontrar ese motor, eso que hace que el miedo sea pequeñito y que ustedes puedan seguir avanzando? Más que todo, esa era mi consulta. Gracias. Bueno, por ahí creo que esta pregunta está dirigida a todas, entonces me gustaría también que otras compañeras respondan antes de responder yo para compartir entre todas. Por ahí Cindy dice mi curiosidad, no sé Cindy si quieres abrir el micro, compartirnos un poquito de a qué te refieres con eso, creo que puede ser muy valioso. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí. Bueno, más que nada respondiendo a la pregunta sobre cómo descubrí o cómo he logrado alinear mi carrera o dedicarme a lo que es la programación, más que nada. Bueno, yo creo que ha sido mi curiosidad. Yo elegí esa carrera
mm, por responder una pregunta que me la hice cuando tenía 15 años, creo, en el colegio. Era la primera vez que que me conectaba con un curso de informática. Y pues me daba mucha curiosidad cómo es que tan solo tecleando un texto, Google ya te respondía con bastante información, con imágenes y más cosas, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, ay, qué cosa, o sea, sí, buscando la respuesta a esa pregunta, fue que llegué a esta carrera. Y pues ahora sigo aquí, y pienso seguir acá, porque no he encontrado otra cosa que, pues, o sea, siento que en el rubro hay como que es muy amplio y va creciendo constantemente, entonces, para mí que me considero una persona curiosa, pues siempre sale más dudas, o siempre voy a tener como más preguntas por resolver, entonces, me quedo acá, por eso. No, y Cindy, mil gracias por compartir. Y hay algo que yo también querría compartir a partir de lo que dijo Cindy, y es que mientras que vamos creciendo, no sé, nos acostumbramos a ser adultos, que está bien, nos toca ser adultos, ¿no? Pero a veces vemos el ser adulto como algo muy contrario a ser niño, como que ya no me toca jugar ni me toca explorar, sino me toca trabajar y me toca hacer X, Y, Z. Y a veces en el día a día nos perdemos muchos en las cosas que tengo que hacer y me olvido un poco o dejo un poco de lado por la falta de tiempo en las cosas que quiero hacer, ¿no? Y en verdad el camino más bonito a descubrir mi pasión, a descubrir lo que quiero hacer, a descubrir que se alinea con mis valores y me genera bienestar y energía, es ser niño, es explorar, curiosear, lanzarme a hacer cosas nuevas, así sea un ratito, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es algo que tendemos a descuidar, pero es el camino más bonito a descubrir lo que quieres hacer. Entonces, si por ahí te está pasando eso, no te estás dando tiempo de justamente lanzarte a hacer algo nuevo, darte un tiempo para descubrir nuevos hobbies, para encontrar lo que te gusta, creo que eso te podría ayudar mucho. Dale, Yuli. Gracias. Solo para complementar un poco por ahí la pregunta de Joana, en mi caso, algo que me ha ayudado mucho ha sido también mi red de apoyo. Cuando dudo yo de mí o de mi talento, de mis capacidades, siempre he contado con el buen consejo y el soporte de amigas, que son las que me recuerdan los logros que a mí se me olvidan o lo que yo normalizo de los pequeños triunfos que he logrado con todo menos con suerte, ha sido esfuerzo, ha sido desvelos, ha sido buscar cursos, seguir explorando nuevas cosas, y por lo menos de mi lado, cada vez que he hecho un cambio ha sido partiendo del darme cuenta que ya no me estaba haciendo feliz, la actividad que sea que estuviera haciendo en ese momento, y buscar esa felicidad me ha llevado a nuevos horizontes y nuevas metas por conquistar, muchas veces con miedo, muchas veces con duda. Sin embargo, como comentaba al inicio, esa red de apoyo que he logrado formar en los recientes años, por lo menos, sí, yo creo que de 10 años para acá, con diferentes personas, principalmente mujeres, han sido un gran soporte, y sería mi mejor consejo y sugerencia: reúnete de mujeres valiosas que te apoyen y que te alienten, y con quien tú también brindes lo mismo. Qué lindo consejo, Luli, gracias por compartir. Dale, Lucía. Hola a todas. Pues es un gusto saber que aquí hay muchas personas que estamos como conociendo y experimentando todo esto, y es enriquecedor escuchar pues todo lo que comentan. Yo aquí tengo una duda o algo que me gustaría pedir, como algún ejercicio o algo que se pueda hacer para sobrellevar la parte del miedo. En mi caso, a mí muchas veces ni siquiera lo estoy haciendo, es solamente de pensar que voy a hacer algo y empieza a surgir un miedo terrible, la ansiedad, las mariposas en el estómago y todos los escenarios caóticos que van a pasar por lo que ni siquiera he hecho, sino que estoy pensando que tendría que hacer. Entonces, muchas veces siento que esa sensación de miedo va creciendo y llega un punto en donde paraliza. Ya no te permite como seguir a ejecutarlo.
a intentarlo ni siquiera con ese miedo, porque ya es tanto el que tienes esa ansiedad, esa sensación tan terrible que te deja en ese estado de mejor no lo hago, mejor no lo intento. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando el miedo llega a ese punto para que aún con miedo a lo mejor lo hagamos, ¿no? Pero que podamos hacerlo y no quedarse en ese pensamiento? Ujú. Gracias por compartir. Yo creo que ahí lo más importante es cuando ya el miedo llega a un punto en que nos paraliza, tenemos que dejar de pensar en cómo solucionar la situación y más bien entender cómo me acompaño cuando estoy sintiendo miedo, ¿no? Concentrarnos, desconectarnos de todo y darnos el espacio de sentir lo que estamos sintiendo, porque al final las emociones están ahí para decirnos algo, ¿no? Existen por un motivo evolutivo y el miedo es básicamente... Si yo percibo peligro, siento miedo para saber que estoy en peligro y para que no me pase nada malo, no para poder protegerme. Entonces, cuando aparece esa emoción, en verdad no hay que pelearnos con esa. Pero hay algo muy importante y es que las emociones en realidad, digamos, en base a investigación, deberían de durar de 10 a 15 segundos. Ahora, si ustedes se ponen a pensar en cuando he sentido miedo, probablemente no ha durado 10 a 15 segundos y le voy a explicar por qué. Si nosotros nos sentáramos en simplemente prestar la atención a lo que estamos sintiendo, prestar atención a cómo se siente nuestro cuerpo y no tratamos de irnos a pensar por otro lado, la emoción se va más rápido. Porque lo que pasa con las emociones es que una vez que empezamos a darles un sentido, una vez que empiezo a pensar a qué le tengo miedo, qué es lo que puede pasar, tipo toda la situación catastrófica que me imagino en mi mente, ese miedo perdura, se vuelve más largo, se convierte en un sentimiento, ¿no? Entonces, la mejor estrategia cuando me está ganando la emoción, literalmente es enfocarme en lo que estoy sintiendo. Ponerme a pensar como literalmente, cerrar los ojos y escanear cómo se siente en mi cuerpo, dónde lo estoy sintiendo, enfocarme en mi respiración, tratar de irme de los pensamientos que me están haciendo sentirme así a cómo se siente la experiencia. Y eso me va a permitir regularme de una forma un poco más, digamos, ágil, rápida, ¿no? Porque si nos quedamos metidas en el pensamiento, eso es lo que hace que ese miedo, digamos, se alargue y me paralice. Y esto va a sonar un poco contraintuitivo, pero cuando le tenemos miedo a algo, lo mejor que podemos hacer es lanzarnos a hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que nos da miedo es la probabilidad de o la posibilidad de que las cosas salgan mal, de que en verdad sea feo, ¿no? Y nos podemos, si no lo ponemos en práctica, nos podemos inventar 1001 escenarios en la cabeza y hasta que no lo haga, no voy a probarme a mí misma que todos esos miedos que yo tenía no iban a pasar. O que quizás pasaron y al final no fue el fin del mundo, ¿no? Y que puedo equivocarme y que el mundo sigue girando y que tengo más oportunidades de finalmente poder... lograr lo que quería lograr, ¿no? Entonces sí, es como un tipo de manejo de lo que tengo el miedo, como que haciéndolo, lanzándome a hacerlo y demostrarme a mí misma que esos miedos no tenían que ser tan grandes. Pero cuando llega un punto en que ya es paralizante y no puedo hacer eso, me enfoco en cómo me estoy sintiendo y lo dejo pasar, ¿no? Dejo que sea algo pasajero, no me centro en mi pensamiento porque eso hace que se extienda un poco. Muchas gracias, Sara, y muchas gracias a todas por sus intervenciones, por los comentarios tan bonitos que han dejado en el chat. De verdad que es muy grato leerlas, muy grato saber que este espacio les llenó el corazón, les llenó el alma y se sienten felices de haber dado y regalado ese tiempito, esta horita y cuarto, esta horita y media que hemos compartido juntas acá. Así que bueno, vamos a ir cerrando este espacio. Les recuerdo a quienes no han llenado todavía la encuesta, que por fin nos ayuden con eso. Y también antes de irnos, me encantaría pedirles si pueden prender sus cámaras y que tomemos una foto para que recordemos este lindo encuentro, este lindo día. Así que bueno, demos unos minutitos mientras prendemos las cámaras todas. Ay, qué lindo verlas a todas. Bueno, ya vamos a tomar la foto, última oportunidad para que prendan la cámara y se animen y queden en este espacio tan chévere. Bueno, me encanta, ya tenemos 2 pantallas, entonces sonrían para las 2 porque no sabemos en cuál están. Entonces voy a tomar la primera, 1, 2 y 3. Listo, perfecto. Denme un segundo, la copio y la guardo por aquí para que no se nos vaya a perder.
Y voy entonces a tomar la siguiente, la de la pantalla 2, así que otra vez sonrían y prepárense porque no sabemos en cuál van a estar. Así que 1, 2 y 3.